Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro estudio Historia del Cristianismo. Estamos muy contentos de nuevamente el poder transmitir para cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder estar en línea nuevamente como cada viernes. Y bueno, hoy es motivo de seguir en el estudio con un tema sumamente interesante, un tema muy poco conocido, si es que nada conocido para la iglesia cristiana. Que creo que es importantísimo mencionar en nuestra historia, en nuestro legado como iglesia, porque de ahí se empiezan a basar muchas vidas en la era medieval. Se empieza a hacer una imitación de estilo de vida en todo el transcurso de la historia de la iglesia durante una edad media. Hoy nos estaremos hablando precisamente sobre los padres del desierto y los comienzos de la vida monástica. De esto estaremos hablando el capítulo de hoy. Es un capítulo sumamente interesante, como repetir, difícilmente se conoce este tema en el mundo cristiano. Cuando hablo de vida monástica uno puede pensar en monjes y no es nada que ver y no es nada de lo que nosotros pensamos que fue un monje o es un monje o debería de ser un monje. Y cuando hablamos de padres del desierto, pues creo que es un tema que difícilmente se pueda abarcar o se pueda mencionar en la historia del cristianismo, pero es importante conocerlo porque fue importante esta época y porque tuvo mucha fuerza, de tal manera que hasta hoy en día muchos han buscado el estilo de vida de los padres del desierto, ¿no? La vida solitaria o alejada del mundo ha sido siempre un anhelo de muchas personas de cualquier religión. Eso es una verdad. Creo que las personas que anhelan una vida solitaria lo hacen por imitar la fe de algunos de sus maestros o de algunos de sus líderes en cualquier tipo de religión. Eso es una verdad que no se puede negar. Por ejemplo, el hinduismo, el mundo del Tíbet y entre otros movimientos orientales, se puede ver esto, una vida solitaria, alejada de la ciudadanía, alejada de la sociedad, para vivir y practicar la meditación, practicar una vida alejada. Esto es una verdad que en las religiones de distintas ramas se ha practicado durante muchos siglos. Esto no es nuevo, esto no es ni de 200 ni 300 años, esto es de muchísimo tiempo atrás. Que bueno, y en el mundo cristiano, por supuesto, que esto no fue una excepción. Hubo gente, principalmente hombres, que se alejaban de la ciudadanía, que vivían en soledad, en los desiertos, en las montañas, en las cuevas, en las grutas y en muchos otros lugares, para practicar su vida solitaria, para meditar en Dios, para apartarse de la ciudadanía y precisamente no contaminarse con el mundo. Esto estaremos hablando en los próximos minutos, porque estos hombres se alejaban de la ciudadanía. Hay tres razones principales que mencionaré a continuación, pero creo que es importante saber que no solamente en el mundo cristiano existió esto. Es más, podemos tomar también como referencia a los profetas del antiguo tiempo judíos. Ellos también se alejaban de la ciudadanía. Podemos ver el caso de muchos profetas del Antiguo Testamento que, bueno, se alejaban, pero esto ya era más ya por un llamado divino, era más por un mandato divino, que se alejaban en el desierto. Un ejemplo clave es más del Nuevo Testamento. Podemos mencionar a Juan el Bautista, que él se preparó en el desierto. Se piensa que unos 20 años viviendo en el desierto, preparando su vida para preparar el camino del Señor, del Mesías. Entonces, esto de la vida solitaria en el desierto, en las montañas, es algo que no se quedó en los profetas del Antiguo Testamento judíos, no se quedó en Juan el Bautista. El dado caso que Jesús menciona que no hay un mayor hombre nacido de mujer que sea profeta que precisamente Juan el Bautista, sino esto prosigue y vamos a ver a continuación quiénes fueron los que prosiguieron con este llamado, quiénes son los que vivieron de esta manera, ¿no? Y como les decía hace un minuto, las tres razones principales para que estos hombres se alejaran para vivir una vida monástica son muy fuertes y muy importantes. La primera que yo quisiera mencionar es que ellos precisamente era para huir de las persecuciones y vivir en las cuevas o en las catacumbas o en las grutas, en las montañas. Esto principalmente era porque huían de las persecuciones. Recordemos que en la época temprana del cristianismo
hubo persecución. Y esto ha existido durante toda la historia del cristianismo. Las persecuciones no han cesado, hasta hoy en día siguen las persecuciones. Entonces, algunos de estos hombres se alejaban para vivir una vida sin persecución y para no ver la muerte. Entonces ellos decidían alejarse de la persecución y se iban a vivir a montañas, a meditar en Dios, a escudriñar las Escrituras y a orar. Esto era una vida que ellos hacían y literalmente se iban, ¿no? Esto es el motivo principal, o uno de los motivos principales por el cual muchos de ellos se alejaban al desierto. Otro de los motivos era que ellos querían salir del paganismo que había entrado a la iglesia. Es cierto que a las alturas del cuarto siglo ya, y es donde ya oficialmente, como vimos en un capítulo anterior, dos capítulos anteriores, perdón, donde la iglesia cristiana ya se oficializa como la iglesia oficial del imperio, como la religión oficial del imperio. Y bueno, es donde empieza a entrar el paganismo, como ya lo mencioné en ese capítulo. Entonces muchos de ellos no querían contaminarse del paganismo, no querían vivir en un cristianismo ya totalmente contaminado y corrompido, que decidieron alejarse de ese mundo, decidieron alejarse del imperio, del cristianismo pagano, y se van a vivir precisamente igual a las montañas, a las grutas y estos lugares apartados de la ciudadanía. Esto es otro motivo por el cual ellos se alejan. Ellos no estaban de acuerdo con el estilo de vida que llevaba el cristiano promedio, no estaban de acuerdo con el cristianismo que se vivía totalmente corrompido, no estaban de acuerdo con el cristianismo que ya se había paganizado y se había pactado con el imperio y que vivía de una manera totalmente idólatra, que vivía como los demás ciudadanos que no eran cristianos sino paganos, y esto no les agradaba, no estaban de acuerdo y se decidieron retirar a los desiertos, a las montañas. Esto es un segundo motivo por el cual muchos de estos hombres, en cierta medida también algunas mujeres, decidieron alejarse de la ciudadanía. Y otro de los propósitos era precisamente imitar a los profetas. Esto era otro motivo por el cual ellos lo hacían, querían imitar la vida de los profetas, querían imitar a Juan el Bautista principalmente, querían imitar a profetas menores o mayores del antiguo tiempo, y que bueno, esto los llevó también a vivir una vida totalmente desértica, ¿no? Si ustedes quieren ver cómo era la vida de los profetas, muchos analizamos quizás las profecías, y muchos han analizado las profecías de estos hombres, han analizado el cumplimiento de las profecías y han sacado comentarios profundos de cada palabra de estos profetas, pero creo que algo que ha faltado y que se ha pasado por alto es cómo vivían estos profetas, ¿no? Precisamente eran hombres solitarios, eran hombres, es más, yo podría decir que no tienen ni amigos, eran hombres que vivían en el desierto solamente en una comunión con Dios. Esto era la vida de los profetas del Antiguo Testamento, ustedes pueden verlo, pueden leerlo, y entre sus escritos ustedes podrán ver el estilo de vida que ellos llevaban. Entonces, este era un tercer punto por el cual aquellos hombres decidieron alejarse de la ciudad. Y bueno, más adelante estaré hablando sobre cuáles fueron los errores precisamente de este tipo de vida. No todo fue totalmente correcto, fueron cosas buenísimas que podemos hoy en día realmente al mirarnos, que podemos hoy en día agradecer. Pero es que no todo fue como tuvo que haber sido, no todo era conforme a la voluntad de Dios, a pesar que llevaban una vida totalmente íntegra, a pesar de que era una vida de oración y de meditación lo que llevaban estos hombres. Creo que no fue totalmente lo correcto. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué no fue totalmente lo correcto, pero eso lo veremos unos minutos más adelante. La vida alejada se estableció con los padres del desierto. Esto es muy cierto, la vida alejada en los lugares desérticos, en los lugares apartados, bueno, se estableció por los padres del desierto, conocido como los padres del desierto. Aunque ya se había iniciado a una temprana edad en la iglesia este estilo de vida. Vamos a ver, este estilo de vida se adopta ya con los padres del desierto. Estamos hablando del cuarto siglo al sexto, que es lo que hoy vamos a ocuparnos principalmente, del cuarto al sexto siglo. Se establece como tal ya la vida monástica. Esto fue fundamentado por los padres del desierto, y que estaré hablando quiénes fueron los padres del desierto. Me estaré mencionando a varios de ellos y cómo vivieron, pero es que antes de ese fundamento de los padres del desierto ya se vivía de alguna manera así, no en general, no como un establecimiento como tal de estilo de vida y de fe,
pero ya algunos, y muy pocos realmente, pero sí algunos ya habían iniciado este estilo de vida. Mencionaré a dos, de una manera rápida, mencionaré a dos que iniciaron este tipo de vida. El primero que quisiera mencionar es a Pablo de Tebas. Pablo de Tebas es el primer ermitaño cristiano, es el primer hombre que se aleja de la vida natural, la vida normal, si así queremos llamarle, y se va realmente a vivir a las montañas, al desierto. Se le conoce como el primer cristiano ermitaño. De hecho, es el primer hombre que se conoce que se fue a vivir a las montañas, pero a una temprana edad. Voy a regresarme algunos siglos para iniciar el hilo de lo que quiero hablar acerca de la vida monástica y de los padres del desierto. Él nace en el año 224 en Egipto. Como les acabo de decir, es el primer ermitaño cristiano que se conoce. Vivió bajo la persecución de Decio. Este hombre vive bajo la persecución del emperador Decio. Lo mencioné a Decio en las persecuciones de los romanos hacia la iglesia. Bueno, él está vivo en esta época, él está en este tiempo. Y bueno, a la edad de 22 años se retira al desierto de Tebaida. Se va al desierto de Tebaida y pasa literalmente toda su vida en una gruta. O sea, a los 22 años, a una temprana edad, siendo muy joven, se retira al desierto de Tebaida. Y pasó toda su vida literalmente ahí en una gruta. Imagínense un hombre que se aleja de la ciudadanía, un hombre que se retira del mundo para vivir una vida en las grutas, en las montañas, en el desierto, toda su vida. Y es tremendo esto. Este hombre solamente se vestía con hojas de palmera y se alimentaba del fruto mismo de la palmera. Este era el estilo de vida de Pablo de Tebas, una vida de oración, una vida de meditación, una vida de entrega totalmente al Señor. Esto es el ascetismo cristiano. También el ascetismo cristiano, bueno, el sistema del ascetismo, debo recordar que no inicia con el cristianismo. Yo mencioné en cierto estudio que esto ya viene de otras regiones. Por ejemplo, viene de Egipto, de Persia, y un estilo de vida alejada, como yo dije en esta introducción. Muchas religiones se practicaban, hoy en tiempo también se practica el ascetismo, una vida alejada y retirada en soledad, meditando en su fe. Bueno, el ascetismo entra al cristianismo y vamos a decirlo así, para bien en ciertas áreas, porque muchos hombres tomaron este estilo de vida de alejamiento para vivir en comunión con Dios. Y bueno, este ascetismo que vivía este hombre en una vida totalmente alejada, una vida en comunión con Dios, bueno, queda para registro de la memoria de la iglesia. Pablo de Tebas es el primer ermitaño cristiano que podemos mencionar en nuestra historia. Él pertenecía a una familia de mucho dinero, aunque después de saber que recibiría parte de la herencia que se le había otorgado, su familia o sus familiares lo denuncian, obligándolo a huir, ya que él era cristiano. Cuando su familia sabe que va a recibir parte de la herencia, bueno, lo denuncian abiertamente ante el Imperio Romano. Y debemos recordar que cuando se denuncia a un cristiano en esa época es motivo de persecución o de martirio. Esto hace que Pablo de Tebas huya al desierto de Tebaida y bueno, viva su vida totalmente ahí en comunión con Dios. Este fue el primer ermitaño que podemos conocer, lo podemos mencionar. También está otro hombre que vive también de esta manera, San Antonio o San Antonio Abad. Abad quiere decir padre, es por eso que a muchos de ellos se les conoce en esta época como Abad, que es padre. Y bueno, ¿por qué padre? Bueno, fueron los que iniciaron este tipo de movimiento, este tipo de vida, y orientaban a otras personas que deseaban, anhelaban vivir de esta manera. Y estos fueron los primeros padres, por así decirlo, o los precursores, más bien yo diría los precursores a la vida monástica. Después se establece con los padres del desierto y después vemos lo que vamos a meditar en unos minutos más adelante. Por ejemplo, San Antonio nació en el año 251 en la ciudad de Ectanorme, en los confines de Tebaida. Nació una familia igual rica y respetable. Este hombre nace igual cerca de Tebaida, donde se retira Pablo de Tebas. Y bueno, nace una familia de economía, de alcurnia. Pero bueno, en cierto día este hombre recibe un llamado. Un día
escuchó, pasando por una iglesia, las palabras de Cristo. Él iba un día caminando, pasando por una iglesia y escucha las siguientes palabras: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Y cuando escucha estas palabras, este hombre literalmente toma estas palabras para él y para su vida. Él hace, como acabo de mencionar, de una familia rica, y la parte de su herencia que le corresponde, bueno, la vende y se la reparte a los pobres. O sea, entrega toda su herencia a los pobres y sigue al maestro. Esto lo tomó literalmente San Antonio, y se retira a las montañas. O sea, él hace esto, vende lo que tiene y se retira a las montañas. Habitó 20 años en las ruinas de un viejo castillo. Su fama como asceta fue extendiéndose y finalmente, miren, este hombre, su fama se extendió de una manera tremenda. Como una vida solitaria, una vida monástica, una vida solitaria. Él se retira a las montañas y él se pasa 20 años ahí, imagínense, en comunión con Dios, meditando. Y mucho se oía hablar de él, ¿no? Mucho se oía hablar de él. Se hizo tan famoso en la ciudad, se hizo tan famoso que lo iban a buscar. O sea, lo buscaban multitud de gente para recibir consejos, porque muchos también querían imitar el estilo de vida alejada de la sociedad para estar con Dios. Esto hace que San Antonio se vuelva famoso y que, bueno, en cierta medida este hombre se le pide que sea como el consejero o el abad de estos hombres, ¿no? Y bueno, que al fin de cuentas San Antonio decide aceptar, ¿no? Ser el director espiritual de aquellas personas, de aquellos jóvenes, de aquellos hombres o aquellas mujeres también que deseaban alejarse para estar con Dios en comunión y intimidad. Y bueno, él acepta finalmente esto. Después, como que la fama no la sienta bien, no le gusta ser tan conocido, y posteriormente se aleja a otro lugar mucho más remontado, donde nadie lo conociera, donde nadie supiera de él. O sea, él decide dejar todo eso y decide seguir con su vida monástica, alejada de la sociedad, para seguir en comunión con Dios. Esto es lo que hace San Antonio. Bueno, vivir una vida alejada. Muchos imitaron su estilo de vida, muchos imitaron su forma de vivir. Y bueno, en el año 311 apareció en Alejandría. Era la persecución de Maximino. Esta era la época de la evolución de Maximino Tracio. Y bueno, en este año aparece ahí en Alejandría para animar a los cristianos en su martirio. Aparece en esa persecución bajo Maximilio. Y bueno, se presenta en Alejandría precisamente para motivar a los cristianos a no temer, a tener fe en el Señor, y los anima a sufrir el martirio de la manera más gozosa, y después de animar a multitud de creyentes, se vuelve a alejar, se retira otra vez a los desiertos. Esto es tremendo, como San Antonio vive una vida totalmente en soledad, vive una vida totalmente retirada, y en un momento de persecución él baja del desierto para animar a sus hermanos en la fe, y contribuyó mucho en la fe de varios en ese tiempo. Y bueno, posteriormente él se aleja nuevamente a vivir en los desiertos. Este es la vida de San Antonio y la vida de Pablo de Tebas. Los primeros, yo diría, los primeros precursores de la vida monástica. Uno pudiese pensar que la vida monástica o los monjes son lo que hoy conocemos, ¿no? De hecho, la palabra monje viene del griego, que quiere decir monacho, que significa solitario. Esto es lo que significa la palabra monje, solitario. Y precisamente estos eran hombres solitarios que se habían alejado de la sociedad, que se habían alejado del mundo para vivir en comunión con Dios. Esto es la vida monástica, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que hoy en día podemos pensar lo que es un monje. Bueno, vamos a ver ahora los errores de la vida monástica o de la vida solitaria. Creo que hubieron algunos errores importantes que bueno, creo que no podemos nosotros menospreciar, no podemos nosotros pasar por alto, ya que fueron errores que los que quieren quizás vivir este tipo de vida, y vaya que hoy en día algunos pueden pensar vivir de esta manera. Sé que ya no es como antes,
Sé que son muy pocos los que sentirán ese tipo de llamado, y vaya que es un llamado muy, muy especial, que bueno, se tiene que tener en cuenta los errores que se pueden cometer y que no se deben de cometer, puesto que esto le costó a muchos, solitarios su vida, no solamente espiritual, sino hasta emocional y psicológica. Bueno, vamos a ver, el primer punto que yo quisiera mencionar es que de los que huían del mundo, ellos huían del mundo, huían de las tentaciones y de las pruebas. Como yo acabo de decir hace unos minutos, bueno, precisamente esto era el motivo de algunos de ellos, huir del mundo, huir del paganismo, y bueno, trataban de huir también de las tentaciones y pruebas. Eso también era motivo de que estos hombres se retiraran, que no querían tener tentaciones y no querían tener pruebas, y huían básicamente del mundo. Bueno, este es el primer error, puesto que Jesús nunca enseñó, ni los apóstoles, acerca de huir del mundo. Jesús dijo y mencionó muchas veces, si nosotros buscamos en un diccionario la palabra mundo y relacionado a lo que Jesús mencionó, bueno, todo se va a relacionar precisamente a que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que vamos a convivir en medio de lobos y que vamos a estar en medio de un lugar totalmente lleno de tribulación y de pruebas. Pero no, esto no es motivo para huir del mundo. Todo lo contrario, Jesús enseñó que tendríamos que ser sal y luz en el mundo. Entonces, nosotros como creyentes, a la luz de la Biblia, no podemos huir del mundo, no podemos alejarnos del mundo, a excepción de un llamado muy especial que podemos ver tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Puedo mencionar tan solo los años que pasa el apóstol Pablo en el desierto de Arabia. Podemos mencionar los 20 años que pasa Juan el Bautista en el desierto, ¿no? O sea, podemos mencionar y eventos del Nuevo Testamento que se vive de esta manera solitaria. En el Antiguo Testamento ni se diga, o sea, hay muchísimas vidas que vivieron literalmente en el desierto. Entonces, nosotros creo que debemos de notar esto, que es algo muy especial y es un llamado único. Pero bueno, Jesús no enseñó que todos tendrían ese tipo de llamado, ni todos podrían alejarse a la vida solitaria, monástica, si ustedes quieren llamar, ya que monje es solitario, sino que tendríamos que ser sal y luz en el mundo. Esto fue el llamado en general de Jesús a los cristianos, que tendríamos que permanecer en el mundo para ser sal y luz. Y lo segundo sería la mala interpretación y manipulación de los textos sagrados de las enseñanzas de Pablo. Vamos a ver, hay un texto muy interesante, y esto lo desarrolla principalmente a la iglesia cuando estaba corrompida. La iglesia cuando estaba corrompida ya empieza a mal enseñar y malinterpretar los textos bíblicos, que bueno, Pablo enseña una verdad sumamente interesante. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, se los voy a leer textualmente. Yo sé que algunos podrán conocer el texto, pero vamos a sacar una conclusión sumamente interesante acerca de lo que el apóstol Pablo enseña en estos textos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 al 9, dice: Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. El versículo 9 me llama mucho la atención. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El apóstol Pablo enseña algo muy importante aquí, el don de continencia. El don de continencia es básicamente aquellas personas que nunca se casan y que le sirven al Señor para toda su vida. Esto es lo que el apóstol Pablo hace lo llama un don. Un don es algo que nadie puede tener por gusto, ni porque todos puedan obtenerlo por algún tipo de esfuerzo. No, esto es un don que proviene de Dios. Esto es como los dones de sanidad, esto es como el de interpretación, como el de profecía. Son dones muy, muy especializados, y lo que hago de esta manera, para ciertas personas. No son para todos, ni todos pueden obtenerlo. Entonces, aquí el apóstol Pablo hablaba sobre el don de continencia. No es que todos puedan tenerlo, sino que Dios elige a este tipo de personas para un cierto llamado especial. Entonces, esto de
de querer no tener pareja, el apóstol Pablo dijo, mejor fuese que se hacen como yo. Mejor, porque él sabía que había una mejor libertad para servirle al Señor y tiene mucho más tiempo para servirle, pero dijo el apóstol Pablo, pero si no tienen, mejor cásense, mejor es casarse que estarse quemando. Esto es lo que ha pasado durante toda la historia oscura de la iglesia, yo diría, donde mal se ha interpretado este texto y muchos quieren una vida de continencia. Y al no tener el don de continencia, el apóstol Pablo habla de una cierta quemación, una cierta estilo de vida de debilidad e inmoral. Y esto ha llevado en la historia del cristianismo o en la historia en general de la iglesia a un lado oscuro, donde se han cometido atrocidades sexuales, donde se han cometido atrocidades que no voy a mencionar porque es muchísimo y creo que se han encontrado evidencia de ese tipo de vida que se ha llevado inmoral dentro de los monasterios, dentro de gente que quiso evitar la vida del apóstol Pablo, pero como no tenían el don de continencia, bueno, terminaron haciendo locuras. Esto es lo que muchos intentaron hacer, vivir como el apóstol Pablo, y se causaron mucho daño físico y psicológico. ¿Físico en qué aspecto? Bueno, precisamente hablando inmoralmente, hicieron mucho daño, que no soportaban la tentación y bueno, dejaron la vida monástica botada porque no era para ellos. Y psicológico. Se ha sabido de casos de algunos hombres que quisieron vivir una vida monástica, una vida alejada y ascética, que bueno, en cierta medida yo escuché de un hombre que terminó con ciertos daños de facultades mentales, terminó básicamente loco, con delirios. ¿Por qué? Porque se alejó tanto que empezó a perder el sentido de la realidad bíblica y dejó de un lado el sentido del llamado y empezó con una serie de asuntos emocionales que empezaron a dañarlo. Esto fue una contraproducencia en aquellas personas que intentaban vivir de esta manera. La vida monástica nunca ha sido para todos, ni fue para todos, y la misma historia lo comprueba. Y esto fue uno de los errores, tratar de imitar al apóstol Pablo, pensar que todos podían vivir como el apóstol Pablo, pensar que todos se podrían quedar solteros o solteras, cuando el apóstol Pablo dijo que esto no era posible, ya que algunos, él era mejor casarse que estar viviendo de esta manera. Bueno, en algún momento determinado se usó mal el texto para que los monjes no dejaran descendencia y quedarse la iglesia con sus bienes. Esto es una realidad. Esto se usa también cuando ya la iglesia está corrompida por los obispos, los papas, los clérigos. Bueno, se empieza a malinterpretar este mismo texto, ¿no? Que las personas que van a empezar a servir al Señor tienen que hacer un voto de celibato, ¿no? Tienen que hacer un voto que no pueden casarse, que no se casarán. Bueno, y esto principalmente lo hacían aquellas personas, y después fue general, pero principalmente lo hacían con aquellas personas que querían unirse a la vida eclesiástica, mirar su estatus social y su economía. Si había una economía fluctuante, bueno, se hacía este voto principalmente para que no tuviese descendencia y no dejara los bienes a su familia o a sus hijos, sino que la iglesia se quedase con sus bienes. Esto fue un motivo principal del celibato, no hay más, porque bíblicamente no existe esto, bíblicamente nunca ha existido más que el texto del apóstol Pablo y mal interpretado también. Entonces creo que estos fueron los errores que se cometieron en la vida ascética, en la vida monástica, que creo que si aquellas personas que quieran tener un llamado especial tienen que tener en cuenta estos problemas que no se pueden repetir hoy en día. Bueno, esto es a grandes rasgos el asunto de los precursores a los padres del desierto. Ya vamos a entrar a los padres del desierto. Vamos a mencionar quiénes fueron los padres del desierto. A vuelo de pájaro, porque bueno, es muchísima información. Yo creo que una clase no acabaremos, pero sí daremos un panorama amplio, esto sí, daré un panorama amplio de los padres del desierto. La vida monástica no comienza, como acabo de decir, en los monasterios. Uno puede pensar que los monasterios es como tal el establecimiento de los monjes o la vida monástica. No, esto inicia mucho antes en la vida solitaria de los padres. Bueno, se les conocía como monjes solitarios o anacoretas, que quiere decir
retirado o fugitivo. Se le conocía como monachos, monjes o anacoretas. Anacoretas quiere decir retirado o fugitivo. O sea, ¿por qué fugitivo? Porque iban huyendo de alguna persecución, o retirado porque se retiraban a las montañas o al desierto. De esta manera comienza la vida monástica, y sus principales iniciadores se les conoce como padres del desierto o como abats. Abats, ¿qué quiere decir? Abad quiere decir padre, bueno, padre, y hubieron varios padres del desierto. Principalmente en Egipto, Siria y Capadocia eran lugares donde se recluían los ascetas cristianos, porque allí eran lugares muy desérticos, había muchos lugares desérticos ahí, y bueno, eran los lugares preferidos de los padres del desierto, o la gente que decía alejarse para vivir en soledad, en comunión con Dios. Bueno, los lugares mucho más concurrentes eran Egipto, Siria y Capadocia. De hecho, arqueológicamente ahí se han encontrado escritos de ellos, se han encontrado ciertas cosas que involucran la vida monástica. Es más, en uno de esos lugares hay un monasterio en medio del desierto, literalmente un monasterio. Bueno, y es que ellos fundaron varios monasterios que estaremos hablando a continuación también. Bueno, el primer padre del desierto que podemos mencionar es a San Pacomio. San Pacomio fue un soldado romano del siglo IV que se convirtió al cristianismo. San Pacomio fue un soldado del siglo IV que se convierte al cristianismo, adoptando la vida de ermitaño por muchos años. Este hombre servía en la milicia romana. Ya conocemos un poco de quiénes eran los romanos y cómo se desenvolvían en la milicia. Y bueno, este hombre, después de servir en la milicia, muy seguramente este hombre se convierte en las persecuciones. Se ve cómo maltratan a los cristianos, se da cuenta cómo mueren por su fe, y esto es un motivo para que este hombre se convierta al cristianismo. Y bueno, él se retira a las montañas, él se retira a vivir una vida totalmente monástica por muchos años. Él, junto con miles de monjes, fundaron un monasterio. Después de él vivir una vida totalmente alejada en soledad, bueno, él hace muchos discípulos, gente que deseaba vivir de esta manera como San Pacomio. Y bueno, después de un momento determinado, de ciertos años, levantan un monasterio. A su muerte de San Pacomio ya tenía 9 monasterios. Imagínense, él ya, ya estando en su muerte, bueno, toda su labor que él había hecho, bueno, ya tenía 9 monasterios de hombres y 2 monasterios de mujeres. Él ya había preparado también a mujeres para vivir una vida alejada, una vida ascética, una vida en soledad, en comunión con el Señor. Bueno, también instruyó a algunas mujeres. Y bueno, los monasterios eran totalmente separados, monasterios de mujeres y monasterios de hombres. Para su muerte ya eran 11 en total los que él había levantado. Esto quiere decir que él fue un hombre que trabajó muchísimo. Y bueno, 11 monasterios y miles de monjes. Bueno, esto habla de un hombre que realmente era un ejemplo. Esto habla de un hombre que realmente era una entrega, una vida respetable, una vida ejemplar, una vida de mucha admiración. San Pacomio, podríamos decir que es uno de los primeros padres del desierto que funda monasterios. De ahí podemos mencionar a San Menas. Nació en Egipto en el año 285 y era soldado de profesión. Igualmente era un soldado romano. Cuando llegó a sus oídos el edicto persecutorio contra los cristianos, ordenado por Diocleciano y Maximiano, sabiendo que como cristiano tendría que capturar a los cristianos, porque él ya era cristiano como soldado encubiertamente, pero era cristiano. Bueno, al escuchar que viene un edicto de persecución y sabiendo que él tenía que capturar a cristianos, y no solamente capturarlos, sino también martirizarlos, bueno, él, a no profesar su fe abiertamente, puesto que, bueno, si comenzaba su fe como cristiano, él también tendría que morir como mártir. Lo que hace es abandonar la milicia, abandona su trabajo, abandona la milicia y se retira al desierto, donde vivió por 5 años. Él decide dejar su trabajo por causa de no perseguir el cristianismo. Y bueno, se retira al desierto por 5 años, en oración y muchas penitencias, preparándose por si el Señor aceptaba su martirio. Se retira al desierto precisamente, preparándose 5 años. Él hace como un pacto con Dios, y sabe que después de 5 años, Señor, yo bajaré, si aceptas mi martirio, adelante. Bueno, él 5 años se prepara en el desierto en comunión con Dios, estando con Dios, y hay muchas penitencias.
Bueno, después de 5 años baja y se presenta en el teatro citando el texto del profeta Isaías 65:1, donde dice, si me buscáis, heme aquí, heme aquí. Bueno, este es el texto que aparece en Isaías citándolo, y bueno, lo capturan, lo azotan y lo castigan cruelmente y finalmente lo decapitan y lo queman en la hoguera. San Menas es igual un gran ejemplo de una vida retirada en el desierto, en comunión con Dios y preparando su vida para el martirio. Él se prepara 5 años para esperar el martirio, si Dios así lo quiere, precisamente porque lo dice. Y bueno, Dios recibe esa ofrenda de San Menas. Bueno, este es otro para el desierto, otro de los padres del desierto que podremos mencionar es San Macario de Egipto. San Macario de Egipto nace en el Alto Egipto allá por el año 300. Bueno, él nace en Egipto, como acabo de decir, eran lugares donde hay muchísimos desiertos, donde muy probablemente él miraba a algunos hombres o había escuchado cercano a su lugar de aquellos hombres que practicaban la vida monástica. Y bueno, él se retira del mundo a muy temprana edad, confinándose en una pequeña celda. Vamos a ver, confinándose a una pequeña celda. Esto también de vivir en una celda era muy común en la era medieval. Algunos se retiraban a las montañas, a las grutas, a los desiertos o en ruinas de cierto lugar que habían quedado. Pero bueno, otro aspecto interesante que estaremos mencionando más adelante es más, hasta el siglo XII y un poco más adelante, este estilo de vida se practicaba, vivir en una celda, confinado. Y esto de vivir en una celda, bueno, no era obligatorio o no era motivo de encarcelamiento o sometimiento a este lugar por presión. No, esto era voluntario. Esto lo vamos a ver, y de hecho lo vamos a ver con algunos místicos de la Edad Media, donde hacían esto. Y bueno, este hombre, San Macario, es uno de los primeros que hace este tipo de vida, alejándose, retirándose, confinándose en una celda. Esto de confinándose en una celda, vivir en una celda por propia voluntad, era muy común en la Edad Media. Era muy común, y vamos a ver algunos privilegios que tenían, porque no vivían como presos, puesto que no habían cometido ningún delito, sino que ellos vivían por su propia voluntad en una celda o alguna prisión. Y bueno, sí tenían ciertos privilegios, no era como un prisionero malvado como cualquier otro, sino que vivían de una manera totalmente distinta, aunque en prisión. Y bueno, San Macario de Egipto es uno de los primeros padres o de los primeros hombres que viven de esta manera, y se retira. Y bueno, él se confina en una pequeña celda donde repartía su tiempo en la oración, las penitencias y la fabricación de esteras. Las esteras eran un tipo de hilo muy grueso que bueno, él fabricaba ese tipo de hilo muy grueso. Y bueno, repartía su tiempo entre la oración, las penitencias y el trabajo de la fabricación mientras estaba en la prisión. Macario se fue posteriormente al desierto, deja la vida monástica de la celda, y bueno, se va posteriormente al desierto de Esqueta. Esto a causa de una calumnia y ser azotado. Una mujer lo difama, lo calumnia, y bueno, después de calumniar a este hombre de Dios, lo azotan, lo arrastran, lo castigan cruelmente. Y bueno, después de esto, este hombre se aleja de ese lugar. Se aleja de este lugar, y bueno, y posteriormente con los años Dios le hace justicia, se dan cuenta que fue una calumnia, y bueno, la mujer tiene que pagar por los daños al hombre de Dios. Y bueno, este hombre se aleja totalmente al desierto, donde establece su vida ascética por 70 años. Son 70 años que este hombre se aleja del desierto, imagínense, o sea, 70 años viviendo en el desierto, una vida totalmente austera, una vida en comunión con Dios, una vida totalmente extraordinaria. Si ustedes leen la vida de San Macario, era un hombre tremendo, un hombre extraordinario. Este hombre, podemos pensar que sí tuvo un llamado muy especial de Dios para vivir este tipo de vida. Y no es por nada que sea un padre del desierto, o llamado de los padres del desierto. Bueno, vamos a ver algunas de las austeridades que Macario tenía. Eran increíbles esas austeridades que él tenía. Por ejemplo, solo comía una vez a la semana. Su vida en mayoría era de ayuno, o sea, su vida de mayor tiempo era totalmente de ayuno.
Veo aquí a Lalito y se sorprende. Bueno, creo que muchos de nosotros nos vamos a sorprender de este tipo de vida que podemos mencionar. Es que era tremendo esta vida de estos hombres, o sea, era tremendo el llamado, y eran llamados muy específicos, porque estos hombres no sufrieron de los errores que sufrieron algunos otros que mencioné, porque realmente tuvieron ese tipo de llamado. O sea, fueron muy pocos realmente los que pueden recibir este llamado. Si ustedes me pudiesen preguntar que hoy en día se puede recibir un llamado de este tipo, sí, por supuesto que sí, sí se puede, pero son muy escasos los casos. Sí hay, de hecho hay casos que no se conocen. Realmente este tipo de vida, este tipo de llamado, son los llamados que nosotros le conocemos, llamados anónimos. O sea, son personas que no se conocen, son personas que no son famosas, son personas que no se saben de ellas, pero son muy conocidas por Dios. Son personas que se han alejado y se han retirado en soledad para vivir con el Señor. Y bueno, hoy en día ya no es necesario huir a un desierto, aunque algunos quizás lo han hecho. No es necesario vivir en las montañas, y muchos han tomado el vivir quizás en su casa, quizás el vivir en la ciudad donde nacieron, donde están desarrollándose, pero viven un estilo de vida totalmente ascética. Esto es lo que hoy en día podemos mencionar. Sí se puede, claro que sí se puede, pero es un llamado muy especial, que bueno, bíblicamente es respaldado, pero son casos muy específicos. Bueno, este hombre era uno de estos casos. Bueno, él vivía en austeridad, que comía una vez a la semana. En cierta ocasión dijo, y esto es interesantísimo: en estos 20 años jamás he comido, bebido ni dormido lo suficiente para satisfacer mi naturaleza. Este hombre mencionó esto: por 20 años jamás he comido, bebido ni dormido lo suficientemente como para satisfacer mi naturaleza. Se mencionaba a su naturaleza pecaminosa. Le decía: no voy a satisfacer mi cuerpo, no voy a satisfacer mis deseos carnales y mundanales. Y bueno, él lo dijo cuando él tenía apenas 20 años, vivir en el desierto. Y bueno, él vive 70 años en dicho lugar. En cierta ocasión, esto de las penitencias, yo creo que sí eran un poco salidos del texto bíblico. No creo que toda la vida monástica haya sido totalmente correcta, pero sí hay muchas cosas rescatables que podemos imitar. Pero en cierta ocasión, por ejemplo, este mismo hombre tenía muchísima sed, y uno de sus discípulos, más bien su siervo directo, porque tenía un hombre que le ayudaba directamente, a pesar que tenía muchísimos ascetas a su lado, y monjes que básicamente vivían en el desierto, pero hay un hombre muy cercano a él. En cierta ocasión, bueno, Macario tiene muchísima sed, y este hombre le ofrece agua. Su discípulo le ofrece agua para que se hidrate, y lo que hace Macario es no aceptarla, porque él estaba diciendo que no puede tomar agua, y puesto que ha hecho pacto con Dios, y lo más que hace es a una sombra de un árbol para tranquilizar su sed. Bueno, esto eran las penitencias a nivel general, lo que estos hombres hacían. No creo que totalmente hubiese estado correcto bíblicamente este estilo de vida, y era muy extremista. Creo que sí llevan al extremo muchas cosas que bíblicamente no tendrían que haber sido así. Y bueno, este hombre llevaba su vida muy disciplinada a estas alturas. Bueno, muchos acudían a él para pedir oración y consejos, y esto era natural, que un hombre que estaba totalmente en comunión con Dios. Y podemos mencionar ya el inicio del misticismo cristiano, que estaré hablando algunos capítulos más adelante acerca de los místicos cristianos, que esto es fundamental conocer en la iglesia. Esto es fundamental conocer en el cristianismo a los místicos. Si no se conocen a los místicos, nuestra historia está incompleta, definitivamente. Y bueno, esto yo diría que es el principio del misticismo cristiano. Y bueno, muchos acudían a él porque, bueno, verán que era un hombre de Dios, un hombre que estaba en comunión con Dios constantemente, y pedían oración para distintas causas, enfermedades o alguna necesidad, y consejos. Era un hombre muy sabio. Macario era un hombre muy sabio. Y bueno, al fin de sus años visitó a los monjes de Nitria, exhortándolos a vivir su vida monástica en santidad. Al fin de sus años baja a un monasterio que estaba en Nitria, y bueno, él exhorta a estos monjes a que vivan su vida monástica, pero en santidad, y los exhorta de una manera gozosa en el Señor. Y esto es lo último que él hace, y posteriormente fallece. Esta es la vida de San Macario de Egipto, uno de los padres del desierto. Y bueno, también hay otro padre del desierto llamado Moisés el etíope.
Bueno, él nace en el año 330 en Etiopía. Era ladrón y líder de unos bandoleros. Esto después de huir de su amo, puesto que él era esclavo. Moisés, el etíope, era esclavo y bueno, huye y se une a un bando de ladrones y bueno, después se convierte en líder. Se dice que se vuelve líder porque era un hombre muy grande y muy fuerte y bueno, por su apariencia lo eligen como líder de esa banda, ¿no? Después de haber cometido muchísimas atrocidades, después de tantos robos, este hombre se arrepiente de la vida que llevaba, deja su banda de ladrones y se une a un monasterio. Posteriormente se retira a la vida solitaria. Este hombre entra a un monasterio y recibe un llamado y este hombre se retira al desierto a una vida solitaria después de ingresar al monasterio. Se retira a una vida privada y solitaria en una celda. También este hombre se recluye en una celda y bueno, ya mencioné por qué se recluía en una celda, donde se dedicó a la oración, a las vigilias y meditar en Dios. Este hombre se dedica a la oración, a las vigilias y a la meditación en Dios. Hay algo aquí muy curioso que yo mencioné de los errores que se pueden haber cometido. Bueno, este hombre lucha con el deseo sexual en su mente y sueños, no físicamente, puesto que él estaba confinado, pero sí en su mente y en sus sueños. Él sufría este tipo de tentaciones o de prueba sexual. Fueron 6 años que él batalló con su mente y en sueños, imagínense, batalla por 6 años y él sigue con su vida monástica, él no declina, él no deja la vida monástica, no cae en pecado, ni mucho menos se vuelve loco. Bueno, él batalla con y esperando que el Señor lo libre de esto, y bueno, posteriormente un abad ora por él, y bueno, él queda libre de esta tentación. O sea, sus sueños y sus pensamientos, bueno, lo abandonan a este deseo y bueno, queda libre de esa tentación. Y bueno, él tiene una libertad después de 6 años de proseguir su vida monástica. Fue ordenado sacerdote en avanzada edad, ya cuando era un anciano, él es ordenado sacerdote. Fundó su propio monasterio con 75 discípulos que vivían ahí. Después de ciertos años se vuelve sacerdote, bueno, y en este tiempo funda su monasterio cuando ya tenía 75 discípulos. En cierto momento él tiene una visión, tiene un sueño donde los bárbaros invaden el monasterio que él había fundado con esos 75, llegan y los matan. Él tuvo una visión de este tipo y bueno, era una visión de Dios, puesto que esto se cumple. Al final de sus años los bárbaros atacan el monasterio y este hombre, cuando ya había visto esta visión, dice que los monjes tienen que huir de ahí, puesto que los van a matar, y dice: yo me quedaré aquí para recibir, ¿no?, el sacrificio, puesto que vienen a esto y se tiene que cumplir. Y muchos monjes huyen y varios no quieren dejarlo, a tal grado que 6 de ellos no lo abandonan y se quedan con él. Tal manera, cuando llegan los bárbaros, matan a 6 de sus discípulos y a Moisés el etíope. Los matan. Yo no sé si sea cierto o si sea cierto esta anécdota histórica, donde alguno de sus monjes miraba mientras estos hombres eran martirizados, vio cómo descendían 7 coronas del cielo sobre la cabeza de estos hombres. Yo no sé si esto haya sido cierto o no haya sido cierto, históricamente no lo puedo comprobar, pero hay un relato que esto sucedió. Pudo haber sido cierto, no pudo haber sido cierto, no sé, pero lo que sí sabemos es que Moisés el etíope fue un hombre de Dios. Y bueno, también está otro hombre llamado Basilio de Cesarea. Él es interesantísimo, ha llegado escritos hasta hoy en día. No voy a hablar mucho de él, puesto que ya hablé acerca de los padres apostólicos, y precisamente Basilio de Cesarea fue un padre apostólico, padre apostólico de Capadocia, juntamente con algunos otros 2 capadocios. Y bueno, aparte de ser un padre apostólico, fue también un padre del desierto. Fue un hombre que igual vivió una vida de esta manera, una vida monástica, que bueno, se conoce también en la era de la patrística. Pueden leerlo ustedes en la época de los padres de la iglesia. Si alguien dio orden a la vida monástica a tal grado que ha llegado hasta nuestros días, fue un hombre que estaré hablando a continuación. La vida monástica, como acabo de repetir, fue una vida que se vivió en los desiertos, en las montañas o en las prisiones, en las grutas o en lugares
que se buscaban en soledad. Bueno, pero hubo cierta época donde ya un hombre establece la vida monástica como tal, le da forma, de tal manera que hasta hoy en día se ha heredado esta regla, se ha heredado estas leyes, ¿no? Precisamente fue Benito de Nurcia. Benito de Nurcia no solamente fue un padre del desierto, sino fue el hombre que le dio orden a la vida monástica. Lo que conocemos como monasterios y las reglas de los monasterios, hasta las vestimentas de los monjes. Bueno, Benito de Nurcia es por excelencia el fundador de todo ello. Y estaré hablando a vuelo de pájaro sobre su vida, puesto que el tiempo se nos está terminando. Benito de Nurcia nació en Italia alrededor del año 480. Cuando tenía 20 años se retiró a vivir una vida en una cueva. Se retira a los 20 años y vive en una cueva y precisamente vivir una vida, como ya mencionamos, con los otros padres del desierto. Fue fundador del monaquismo occidental. El monaquismo occidental o la vida monástica del occidente, y varios hombres lo visitaban a donde él estaba refugiado, imitando su vida y volviéndose monjes. Miraban la vida de Benito de Nurcia, bueno, y este hombre los orientaba, y de tal manera que muchos de ellos imitaban la vida de Benito. Y bueno, es muy conocido las reglas de San Benito. De hecho, hay escritos de San Benito, ustedes pueden encontrar en la editorial de Herder o editorial Bach, igual las reglas de San Benito, que se pueden encontrar en la editorial Bach. Bueno, estas reglas de San Benito son extraordinarias para la vida monástica. Bueno, esto es de cajón leer para aquellos que se quieren dedicar a una vida de monjes, una vida monástica. Bueno, son de ley leer los 73 capítulos de las reglas de San Benito. Como dijo Justo González, creo que son por lo menos 2 horas de leer a vuelo de pájaro las reglas de San Benito. Bueno, yo no voy a leer las reglas de San Benito, puesto que es muchísima información. Solamente daré un vuelo de pájaro acerca de las reglas de San Benito, cómo es que se basaban las reglas de este varón. Dice la regla de San Benito en general, dice: en los casos que sea necesario establecer un orden de autoridad o de respeto, esto no se hará de acuerdo al orden del mundo exterior, sino según el nuevo orden del monasterio. El rico no tendrá más autoridad que el pobre, pues en el monasterio todos son pobres. Ni tampoco tendrá autoridad el anciano sobre el joven, puesto que el maestro la edad se contará, no a partir del nacimiento carnal, sino a partir del momento que entró a la vida monástica. El voto de pobreza del monje benedictino tiene entonces un propósito distinto del que hacían los monjes del desierto. En el Egipto, muchos abrazaban la pobreza como un modo de renunciación individual. Para San Benito, la pobreza individual es un modo de establecer un nuevo orden colectivo. Mientras el monje ha de ser absolutamente pobre sin poseer cosa alguna, el monasterio sí ha de tener todo lo necesario para la vida de la comunidad: vestidos, provisiones, instrumentos de labranza, tierras, habitaciones, etc. Luego, la pobreza del monje individual es un modo de unirlo aún más a la comunidad, al evitar que tenga de qué gloriarse frente a ella. Si el monasterio carece de algo, el monje ha de aceptar esa carestía. Pero la idea no es que el monasterio carezca, sino que haya todo lo necesario para un régimen de vida razonable. Por tanto, el monje benedictino, en contraste con su congénere del desierto, sufrirá la necesidad solo en casos extremos. Bueno, si ustedes piensan que estoy leyendo un libro católico, están equivocados. Estoy leyendo un libro de los mejores historiadores del cristianismo, llamado Justo González. Bueno, uno puede pensar que todo esto es del catolicismo, uno puede pensar que todo esto, bueno, que el catolicismo haya retomado muchas cosas que se vieron en la historia de la iglesia es otra cosa, pero es que realmente esto entra en la historia del cristianismo, la vida monástica, la vida solitaria con el Señor. Bueno, estoy leyendo un libro de un hombre cristiano, protestante, un hombre que conoce la vida cristiana desde sus inicios. Creo que es el mejor escritor, yo diría contemporáneo
del cristianismo cuando hablamos de historia de la iglesia. No hay una mayor autoridad dentro del mundo cristiano que Justo González hoy en día. Bueno, esto era, cuando habla de benedictino, hablo precisamente de aquellos monjes que adoptaron las reglas de San Benito de Nursia. A veces como que los términos nos parecen extraños, pero bueno, ya conociendo la historia yo creo que nos queda un poquito más claro este asunto. Esto es a grandes rasgos y bueno, podemos pasar por lo menos 2 horas leyendo todas las reglas de San Benito y que bueno, en idea general fueron reglas sumamente interesantes. Dentro de sus reglas no estaba en meditar la palabra como tal a profundidad, pero esto, vaya que fue sorprendente porque los monjes benedictinos adoptaron la lectura bíblica extraordinariamente profunda, de tal manera que salieron grandes teólogos y grandes escritores de esa época, de la medieval, inicios de la medieval. Bueno, y esto, bueno, a estas alturas, la cuestión de la teología, la cuestión del estudio bíblico, la meditación de la palabra, la oración, la vida solitaria, era una vida complementaria, o sea, no era una dejada sin la otra, era una vida muy completa, hablando espiritualmente, y bueno, San Benito viene a establecer un orden a todo ello, que bueno, él decía precisamente algo muy cierto, que por ejemplo los padres del desierto, algunos monjes que iniciaron antes de la regla de San Benito, bueno, adoptaban la pobreza como una penitencia, cuando San Benito dijo que no era necesario, puesto que si hubiese mucha pobreza, por eso había de alguna manera provisiones para solventar esa pobreza del monje, y que todos en la comunidad monástica tuviesen lo necesario, ¿no? Y bueno, esto ya no entran tanto a las penitencias como tal, sino una vida, sí, vivir en soledad con el Señor, pero ya viviendo de una manera ya, yo diría, más cómoda, una vida sin penitencias innecesarias que no entraban en el aspecto bíblico. San Benito establece todo esto de una manera extraordinariamente, y bueno, por eso se le conoce como un hombre que establece ya la vida monástica en forma. El monaquismo benedictino o la vida monástica de San Benito se extendió a España, a las Islas Británicas y al Reino Franco y sus alrededores. Fue tanto el auge, fue tanto el impacto que tuvo esta enseñanza y la vida monástica ya establecida como tal por San Benito, que bueno, se extiende de una manera tremendamente y muchos hombres adoptan la vida monástica, que han llegado hasta nuestros días. Y bueno, también Porfirio de Gaza, Porfirio de Gaza igual fue un hombre muy extraño, fue un hombre que sí vivió un tiempo como ermitaño, una vida monástica, pero bueno, es un hombre un poco confuso, uno tendría que leer la vida de este hombre, Porfirio de Gaza, por Editorial Trota, para poder entender un poco. Porfirio de Gaza sí ya estuvo mucho más corrompido, él fue más tradicionalista, pero bueno, en su época también era este tipo, o sea, una vida monástica también muy tradicionalista y pagana. De hecho, Porfirio de Gaza, posteriormente de ser un hombre ascético, bueno, posteriormente se vuelve obispo, ¿no? Él pasa de un estado a otro, bueno, sin su consentimiento, pero que él hace esa aceptación no por propia voluntad, sino por quizás responsabilidad. Él inicia, ¿por qué le digo que está ya más corrompido, ya más paganizado? Bueno, porque su ministerio inicia siendo un cuidador de la cruz de Cristo. Supuestamente la cruz de Cristo estaba en el lugar donde él estaba, y bueno, él según custodiaba esa cruz, ¿no? Él inicia esto, hace su ministerio custodiando la cruz. Posteriormente él se retira al desierto por 5 años y regresa a la ciudad de Gaza, donde lo convierten en obispo, y bueno, él hace una serie de una vida interesante, pero como repetirlo, es un poco quizás ya más corrompido. Bueno, esto también entra dentro de la vida monástica o de la vida ascética. En aquella época no todo era totalmente ortodoxo, no todo realmente era con una libertad pura al Señor, sino que también había cierta contaminación en la vida monástica. Había monjes muy entregados al Señor y había monjes que todavía practicaban un cierto de vida
paganizada que la iglesia vivía en el ritmo en la época. Bueno, esto es a grandes rasgos la vida de los padres del desierto, la vida monástica, el comienzo de la vida monástica, porque posteriormente estaremos hablando sobre ciertos hombres y sobre ciertas mujeres que vivieron como monjes durante toda la Edad Media y que, bueno, dejaron plasmado escritos y vidas que han llegado hasta nuestro tiempo para memoria de la iglesia. Esto ha sido la clase de hoy, espero que haya sido de muchísima bendición, espero que haya sido de mucha motivación para nuestras vidas, para seguir entregando nuestras vidas al Señor. Vamos por terminar esta clase y que el Señor los bendiga.